Quiero que me acompañen esta tarde ya a las cartas de Primera de Pedro, y vamos a irnos al capítulo 2 y vamos a comenzar a leer el versículo 10, porque una de las cosas importantes que tú y yo no podemos perder de vista no es solamente quién es Dios, sino quién eres tú a causa de Dios en tu vida. Porque nuestra identidad nos va a permitir avanzar en la dirección correcta. Y entonces, si nos vamos al versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice: antes, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y aquí está hablando el apóstol Pedro y está diciendo: ¿sabes? Muchos seres humanos caminaron por el mundo sin tener una identidad de pueblo, pero una identidad del pueblo de Dios. Y entonces, cuando tú piensas en tu persona, en ti mismo, y dices: ¿qué me identifica a mí? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Y no lo arregles, porque lo que vino ya vino, ¿sí? O sea, no se trata de que le atines hoy, se trata de que vayamos en búsqueda de esa claridad en nuestra identidad en Dios. Yo pasé mucho tiempo teniendo identidad en diferentes cosas, y estas cosas formaban a Cristina. Y cuando empecé a caminar con Dios y a entender lo que significa tener identidad en mi Dios Padre, tener identidad en la naturaleza espiritual, en el reino espiritual al que yo pertenezco, cuando empecé a dimensionar la vida que me estaba perdiendo al tener identidad en todo aquello que es fluctuante, en todo aquello que es efímero. ¿Qué es lo efímero? ¿Qué es lo fluctuante? Lo terrenal. Hoy está y mañana puede que no. La pandemia cambió la historia de mucha gente, para bien o para mal. Muchos perdieron sus negocios y se quedaron en ruinas financieras. Y muchos, como este negocio de Amazon, se multiplicó al máximo y creció en riquezas. Pero son cosas que van y vienen. Y yo no estoy hablando si ser prosperados materialmente es bueno. Estoy hablando qué clase de vida quiero vivir. La que es sostenida por lo efímero o la que es sostenida por aquel que le estamos adorando y estamos diciendo que Él será por siempre y Él permanecerá en el trono y Él se glorificará y Él se manifestará y Él obrará por siempre en la humanidad. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando dices yo me identifico como persona, pregúntate ¿por qué? Ya tengo un par de décadas que cuando me hacen esa pregunta, la primera respuesta que viene a mi mente es hija de Dios. Yo no me identifico como pastora, yo no me identifico como predicadora, yo no me identifico como escritora de libros, yo no me identifico como mamá de 3 hijos o como abuela, que amo ser abuela, ya lo saben. O sea, no me identifico, o sea, ni tan siquiera mi género, porque el feminismo está de moda, ¿no? Mujer, ¿verdad? Y fuerte y valiente. O sea, sé mi género, sé que soy mujer, pero mi identidad fue trasladándose al lugar correcto hasta que entendí que lo más importante es que soy hija de Dios. Y si hija, coheredera. Y si coheredera, con Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos esa, amén, amén, amén. Si va a aplaudirle, apláudale bien al Señor. Amén. Entonces tenemos esa verdad que es latente, que es real en cada uno de nosotros. A raíz de esta maravillosa adopción de Dios Padre sobre cada uno de nosotros, hemos recibido una misericordia que traspasa
traspasa las alturas. Vamos al versículo 9 de este mismo capítulo. Un versículo antes dice: pero ustedes no son así. Está hablando de la gente que no camina de acuerdo al corazón de Dios, porque son un pueblo elegido. O sea, porque Dios nos sacó de una oscuridad, de engaño, de heridas, de muchas cosas que estaban robándonos la vida. Y dice: son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces hace una declaración poderosa Pedro y dice: ¿qué es ser pueblo elegido? O sea, le pertenecemos a Dios. ¿Qué significa eso? Porque tenemos que traducirlo de acuerdo al corazón de Dios, interpretarlo de acuerdo al corazón de Dios. El ser humano es egoísta en cuanto a sus posesiones muchas veces, ¿no? Y esto es mío y no lo toques y me pertenece. Pero la posesión que Dios tiene sobre nosotros es una posesión de protección, es una posesión de amor, es una posesión que te cubre, es una posesión que te levanta, es una posesión que dice: yo te defiendo, yo soy tu refugio, yo soy aquel que va a salir delante de ti, porque yo llevo el estandarte de tus batallas, que se van a todas están destinadas a terminar en victoria, porque Él ya ganó la victoria. Amén. Y Él es mi estandarte. Y cuando yo veo ese estandarte, yo recuerdo: tú eres mi estandarte. La victoria está garantizada. Solo tengo que seguirte, solo tengo que caminar contigo. Entonces, cuando Él dice que somos posesión exclusiva suya, Él está diciendo: Satanás no puede entrar a tu territorio solo porque se le antoja. Amén. ¿Usted sabe lo que eso significa? Satanás no puede venir y tocar a tu puerta solo porque se le antoja, porque eres posesión exclusiva de Dios. Él puede decirle a Dios, como lo vemos en el libro de Job: ¿me permites tocar a tu siervo Job? Y hay un límite, y Dios dice: sí, porque había un propósito. Sí, porque Job estaba ciego en muchas áreas. Sí, porque Job pensaba que conocía a su Dios, pero solo conocía los relatos, no conocía el corazón de Dios. Entonces Dios dice: me voy a aprovechar de la mala intención del enemigo para que mi hijo me conozca profundamente y nunca más pueda volver a ser tentado por el diablo en esa dimensión. ¿Sí, amén? Entonces Dios le da permiso, pero le pone un límite y le dice: su alma no la puedes tocar. ¿Qué es mi alma, iglesia? Es donde está mi voluntad, es donde están las decisiones que tomo, es donde yo analizo y entiendo y vengo a comprender quién es Dios. Entonces Job, aunque pasó muchas confusiones humanas por esas voces que lo rodeaban, de sus amigos, de la gente alrededor, y por lo mismo que él no entendía lo que significaba vivir bajo la protección del Altísimo, tiene una batalla interna, pero al mismo tiempo tenía el Espíritu Santo sobre él, dándole claridad y entendimiento. Y dice la palabra que los últimos años de Job fueron todos con vida abundante. Todos con vida abundante. ¿Qué significa eso? Y vivió más de 80 años. Que no hubo ninguna ocasión en la que el enemigo hallara una hendidura abierta, una ventana abierta, una puerta abierta para decir: Dios, quiero volver a tocar a Job. Y Dios le decía: lo siento, no hay razón. Lo siento, no tienes permiso. Lo siento, él ya está parado firmemente en su identidad conmigo. Él ya sabe quién soy y ahora no puede simplemente venir e intentar, porque él ya está cubierto de la manera que yo intencioné que mis hijos estuvieran cubiertos con mi presencia.
Entonces yo necesito como ser humano entender esa identidad, porque entre más la entiendo, más me establezco en el reino. Entre más me establezco, menos oportunidad tiene el enemigo de venir y poder tocar mi vida. Amén. Y entonces viene Dios. ¿Qué pasa cuando yo me meto en la dimensión de mi identidad basada en Dios? Y ¿sabes qué? Esta prédica puede ayudarte, motivarte a que vayas a la presencia de Dios y le preguntes: a ver, Señor, ¿tengo mi identidad clara? ¿O la tengo repartida en diferentes aspectos de la vida y así es como me siento completo y pleno? ¿O está mi identidad solamente dependiendo de esa verdad grandiosa de quien tú eres? ¿Está ahí mi identidad o no está? ¿Sí? Entonces, eso es lo que busca Dios provocar con la prédica, porque yo no puedo darte identidad. ¿Sí, amén? Es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer en nuestros tiempos a solas en su presencia. Es donde somos llamados a sentarnos y decir: Señor, quiero verme a través de tus ojos. Quiero ver lo que tú ves, porque no siempre vemos lo que Dios ve en nosotros. El ser humano, y lo veíamos ayer en un programa de un psicólogo, pero el ser humano tiene la tendencia a autocriticarse, a autoflagelarse, a autosabotearse, ¿sí? Porque el pecado entró en nosotros y esa tendencia está ahí desde que somos bebés. Una persona dijo: es que nacemos limpios, dijo, y el otro dijo: pues no tan limpios, ¿verdad? Y es cierto, yo recuerdo a mis hijos, bebecitos, que tú les decías no para que no pusieran el dedo en el enchufe, ¿verdad?, eléctrico, y ellos estaban esperando el momento que tú volteabas a ver a otro lado para meter el dedito, ¿no? Porque es como esa tendencia, y ellos todavía no saben cómo diferenciar entre bien y mal, pero está esa tendencia de ir en dirección opuesta, ¿no?, a lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando yo puedo venir y establecer esa claridad de Dios en mi vida, y cuando yo puedo venir y decirle: ¿sabes qué, Señor? Quiero aprender a verme a través de tus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa identidad? Porque nos vamos a equivocar. ¿Sí o no? ¿Quién aquí desde que se convirtió a Cristo nunca más se volvió a equivocar? Levante su mano y cuénteme el secreto. Pues no hay manos alzadas. ¿Y qué pasa cuando te equivocas? El enemigo quiere robarse tu identidad, quiere robarse tus promesas, quiere robarse toda esa misericordia y esa gracia que se ha desatado sobre tu vida a través de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros le compramos a Satanás las frases que nos susurra al oído. Y seguimos creyendo que no somos dignos, que no merecemos, que a otros sí le va a pasar el milagro, pero a mí no me va a pasar el milagro porque yo todavía me equivoqué el día de ayer. Y estamos terminando el año y faltan 3 días con 11 horas 29 minutos para que termine el año. Y estás diciendo: no estoy a la altura de ver las promesas de Dios en mi vida. Pero Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Si te vieras a través de mis ojos, verías cómo me gozo cuando tú piensas que necesitas seguir cambiando, porque entonces estás consciente de que necesitas más de mí. Y esa debilidad lo único que va a hacer es provocar que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Yo no te veo como alguien desahuciado, yo te veo como alguien que se va convirtiendo de milagro en milagro, de gloria en gloria, y que va a seguir exaltando mi nombre. Y tenemos que aprender a vernos a través de esa identidad, porque
son dos mundos totalmente opuestos, el mundo que es santo y perfecto y este mundo que ha colapsado con pecado, con imperfección. Y nosotros tenemos un cuerpo de carne, pero tenemos todo del Espíritu dentro de nosotros. Y está ahí esa batalla interna, pero cuando tu identidad está en Él, entiendes que Él te ama en todo tiempo, que Él no te da la espalda, que Él extiende la mano para tu oportuno socorro. Y que empiezas a experimentar cuando empiezas a tratar de ver tu vida a través de los ojos de Dios, de verte a ti mismo a través de los ojos de Dios. Es lo que sigue diciendo el versículo. Un pueblo elegido, y si son sacerdotes del rey, ¿qué hace un sacerdote? Lo hemos visto a través de estudios de historia, lo hemos visto en películas, pero el sacerdote, su función principal es ministrar a Dios, ¿sí o no? Es que la gente escuche de Dios. Pero una función que se pierde de vista es que el sacerdote no solo es llamado a predicar de Dios, sino a vivir de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, ese trabajo se lo dejaron hoy en día a los pastores, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a los apóstoles. Ay, ellos tienen que fungir como sacerdotes, pero dice aquí que todos hemos sido hechos, ¿qué? No escucho, que todos hemos sido hechos sacerdotes, ¿verdad? Del rey. Reyes y sacerdotes, dice la Reina Valera, pero somos constituidos como un sacerdocio. ¿Qué significa? Que en la medida que yo me profundizo en la identidad de Dios, quien yo soy según Dios cobra vida. Y cuando quien yo soy según Dios cobra vida, la gente comenzará a ver a Dios en ti. Empezará a ver su reinado, porque el reinado de Dios no es aquel que viene y toma posesión de toda la tierra, es aquel que viene en amor para convencer el corazón de la gente con libre albedrío, con voluntad propia, y deciden: yo decido recibirte, yo decido conocerte, yo decido seguirte, yo decido rendirme y entregarme a ti. Es un gobierno no basado en un poderío que aplasta, sino basado en un amor que conquista. Entonces, si vamos a ser reyes de esta tierra, como dice la Reina Valera, ¿qué tipo de rey seré? ¿Al que el pueblo le tiene miedo? ¿Al que está encerrado en su castillo y viviendo con todo el lujo y con toda la abundancia, pero su pueblo pereciendo de hambre? Hoy que regresaba de mi país, hay muchas cosas que para ustedes cristianos mexicanos son normales, pero para mí, que vengo de un país donde el 48% son cristianos evangélicos, hay muchas cosas culturalmente que han cambiado debido a la cantidad de personas que ahora profesan una fe en Cristo Jesús. Perdón, no lo puedo romper, ¿me ayudas? Es que estoy mal de la garganta y hoy sí necesito mis dulcitos. Gracias. Y entonces, gracias mi cielo, gracias. Venía pensando, decía, nosotros apenas estamos en México entre el 10 y el 12% de cristianos evangélicos. El resto de las personas, y dentro de ese 12%, ¿cuántos verdaderamente están conociendo a Dios? Dentro de ese 12% que ya se congregan en una iglesia, ¿cuántos han activado una relación con Él? ¿Cuántos están platicando y recibiendo revelación de la palabra para cobrar vida? ¿O cuántos se conforman con solo ir los domingos y checo palomita, ¿verdad? Ya fui al servicio, pero mi vida no está siendo transformada? Pero no estoy viendo que Dios se haga más visible en mis acciones, en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme con las personas. Entonces, ni me atrevo a decir el porcentaje, ¿sí?
de cuántos de ese 12%, pero sí podemos concluir en algo. Somos pocos. Y hay un 88 a un 90% de personas que ni tan siquiera están entendiendo lo que significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y estamos terminando un año, el 2024, que si vemos hacia atrás, estoy segura que no estás en el mismo lugar de enero del 2024. Dios ha estado obrando en tu vida y Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón y ha hecho milagros y se ha manifestado de muchas maneras en cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿cómo quiero yo entrar al 2025? ¿Puedo yo abrazar mi identidad en Dios y entrar no como María, no como Juan, no como Juana, ¿verdad? Se me olvidan los nombres ahorita, ¿verdad? O Mario, para ponerle el masculino, sino como hijos de Dios, entendiendo que hay un mundo que necesita el ejército de sacerdotes de Dios, que vayan, no son tal vez llamados a predicar desde un micrófono o una plataforma, pero sí llamados a mostrar que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que hace algo nuevo en nuestras vidas y está ahí con su corazón abierto esperando que tú te encuentres con Él. Necesita México que nosotros despertemos. Esta gloria que Dios nos ha enviado no es para que tú la guardes y te la quedes, es para que esta gloria explote dentro de ti e impacte México y podamos ver la gloria de Dios manifestarse en aquellos que todavía no le conocen y aquellos que están ya en una congregación pero parecen que están dormidos, también sean impactados y despierten y vuelvan en sí como el hijo pródigo y se rindan y se postren al Dios de las alturas y cobren la vida del Espíritu, porque sigue diciendo sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso ya lo expliqué. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable. En la Reina Valera dice que nos ha llamado para mostrar, no dice bondades, sino dice virtudes de Dios. ¿Cómo puedo mostrar una virtud? ¿Contando sobre ella o viviendo esa virtud en mí para que otro lo vea? Porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios es paz, ¿sí? O sea, te gritan en la calle y tú respondes con la misma paz, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, ¿qué sale de mí? Porque Dios es amor, Dios es bondad. Estás esperando un estacionamiento en Costco en estos días, ¿verdad? Y que es como 3 horas para estacionarte y llega alguien que lo ves así como ya de mucha edad, cansado, y te hace carita de cédeme, pero ahorita me iba a estacionar, pero cédemelo a mí, ¿verdad? Y Dios es bondad y ya son 3 horas de espera, que no moleste. O sea, ¿qué sale de mí? ¿Me explico? Él es paciencia, Él es benignidad, desearle el bien a quien no te lo desea, bendecir a quien te maldice. Eso es Dios. Entonces Dios está diciendo, yo quiero que tú muestres mis virtudes, pero no como andar una lista. Mire, Dios es así, yo no. ¿Verdad? ¿Me explico? Porque eso es lo que hacemos. Hablamos de un Dios y dice, pero ¿y en ti qué hace Dios? Porque yo no te veo que cambies, ¿verdad? O sea, me estás invitando a que vaya y que dices que es hermoso tu Dios, pero tú estás bien fea, ¿verdad? O bien feo de tu alma. ¿Me explico? Entonces hay una riqueza de virtud, pero ¿sabes quién va a tener plenitud?
¿Sabes quién va a vivir en esa libertad que cantamos aquí, pero la vamos a gozar allá afuera? Tú. Porque cuando en vez de egoísmo salga bondad, dirás, ay, qué rico se siente. En vez de echarle a la guerra, llevas, ¿cómo se dice? Cenizas para paz, ¿verdad? Para apagar el fuego. Y das palabra de paz. Y dices tú, ay, no sabía que podía. Y empiezas a darte cuenta de la dimensión de vida que trae la identidad en tu vida cuando comprendes que eres hijo de Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y cuán importante, porque dice, nos traslada de las tinieblas, de esa oscuridad donde no lográbamos entender quién era Dios, de esa religiosidad que nos tenía haciendo las mismas cosas y repitiendo lo mismo, pero sin nunca dar un fruto espiritual. Y nos traslada a su luz admirable. ¿Qué pasa en la luz, iglesia? No hay oscuridad que prevalezca. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Que todo lo que está bien oscuro en mi alma va a salir a luz. ¿Cómo se siente? Bien feo. Yo no le voy a decir que se siente bonito. Cada vez que Dios ilumina su luz en mi vida y yo veo esa área oscura en mi corazón, digo, ay, todavía, Cristina, no manches, ¿verdad? A estas alturas del camino todavía, Cristina, y se siente feo. Y se siente doloroso el proceso de quebrarlo, pero ¿sabes qué? La vida que viene es demasiado gloriosa como para evitar no encontrarla. Necesitamos, iglesia, despertar a esa pasión porque otros vean a Dios en nuestra vida. Lo tenemos todo para que Él se manifieste a través de nosotros. Solo bastará que te tomes el tiempo y le preguntes a Dios, ¿me veo como tú me ves? Y Dios empezará a hablar a tu vida y a derramarse, como lo cantábamos hace un momento. En el desierto los ríos correrán y habrá fruto, porque te darás cuenta de la grandeza y de la riqueza que Dios ya ha depositado dentro de ti, que solo bastaba que su luz se enfocara en tu identidad y que Él te mostrara quién eres, que te atrevieras a creer quién eres, para luego caminar como ese hijo, esa hija de Dios que puede llevar amor, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe y me falta una. Dominio propio, ¿verdad? Y llevar estas 9 virtudes que caracterizan a nuestro Dios, que gobiernan el alma a través de su espíritu, que nos llevan a permanecer en Él. Yo quiero contarte la historia de un hombre que yo no sé si al morir conoció a Dios, pero los que son de mi edad, de mi época, sí sé que lo conocen. Los demás puede que sí por la historia. Y yo no sé si ustedes ubican a Christopher Reeve. ¿Quién lo ubica con solo el nombre? Sí, los de mi generación, ¿verdad? Y pocos más jóvenes. Él fue el primer Superman, ¿verdad? Del cine, el del colochito acá, ¿verdad? Y yo no sabía que esa había sido la primera película de Superman. Nunca se había hecho una película de un héroe que volara por los cielos y fue todo un reto. Pero ¿qué pasó en su vida? La gente lo empezó a llamar Superman, Superman, porque de repente una película que esperaban que fuera un fracaso total fue ¿cómo es? Un éxito rotundo. Pues todo el mundo conoció no a Christopher Reeve, conoció a Superman. Y donde lo veían, Superman. Y empezó a tener un impacto en su identidad. Y entonces él sacó una frase porque le decían, ¿qué se siente ser un superhéroe? ¿Qué se siente ser un héroe? Y él sacó una frase y con esto él explicaba, dice, héroe es alguien que es valiente sin importar las consecuencias. Esta película, como se lo dijeron sus compañeros actores antes de aceptar el rol,
le tronó su vida de actor, ¿verdad? Porque lo encajó en Superman y le era muy difícil encontrar papeles de personajes que él quería actuarlos porque estaba encajonado en Superman. Sin embargo, estuvo en una película donde él actuó como un soldado que estaba lisiado después de la guerra y quedó paralítico. Y él dice, cada vez que yo hacía una escena donde me tenía que salir de la tina y fingir, ¿verdad?, que no muevo mis piernas y actuar como un paralítico, en mi mente yo decía, gracias a Dios, no soy un paralítico. Y entonces él luego dice, cuánto orgullo había en mí, que ni tan siquiera cuando hice ese personaje tomé el tiempo para buscar y educarme sobre los diferentes dificultades y retos que enfrentan las personas que no pueden caminar. Simplemente aprendí a actuar como alguien que no camina, pero no quise ni empaparme sobre la realidad de estas personas, que hubiera enriquecido el personaje, pero también su vida. Había mucha arrogancia en mí, dice. Y luego él empezó a cabalgar, a montar caballos, y se volvió como un hobby para él. Y se va a una carrera a Inglaterra y se cae del caballo. Y fíjese, 1 milímetro, no me acuerdo si a la derecha o a la izquierda, usted vea el documental, pero 1 milímetro a la derecha y se muere por completo. Y 1 milímetro hacia la izquierda, que es lo que a él no le pasa nada. Queda como que si no le pasó nada. Pero él cayó en el milímetro que lo dejó cuadraplégico, de cabeza a pies. Empieza una depresión, él no quería vivir, él no le hallaba sentido a la vida. La esposa lo apoya, él recupera un poco el deseo de vivir. Sin embargo, no salía de su cuarto de hospital, no compartía con nadie. Y él dice esto: tuve que romperme el cuello para entender quién era yo, qué es ser un héroe y cómo convertirme en el hombre que yo tenía que ser. Porque su arrogancia era tan grande que él no podía ver más allá de ella. Y dice, cuando empiezo a salir de mi habitación del hospital a terapia, porque no quería tomar la terapia, empieza a convivir con personas que estaban enfrentando el mismo tipo de retos, pero empieza a escuchar sus historias. Y las historias de ellos empiezan a conmover su corazón. Y en su deseo, en su esencia, siempre había un deseo de ayudar. Pero cuando no tienes intimidad con Dios, ¿cómo descubres esa esencia? Y entonces se fue dando cuenta que con su poco conocimiento de la vida y consejos fue animando a otros, pero cómo el convivir con otros los hacía crecer y fortalecerse. Y quiero leerle lo que él dijo referente a su persona después de eso. Dijo así: ser un héroe era totalmente diferente al concepto que tenía al hacer el personaje de Superman. Ahora me pude convertir en el padre y el esposo que mi familia necesitaba. El hombre que vivió para ayudar a quienes en el mundo, el mundo había olvidado. Entendí que las conexiones que tenían un mayor propósito, más que la fama. Era cambiar la historia de personas a quienes le habían dicho que no volverían a caminar. Ahora mi definición de héroe es totalmente diferente. Esta es su definición: ser una persona común que encuentra la fuerza para perseverar y resistir a pesar de cualquier obstáculo. Él fundó una fundación. Él comenzó a creer que podía volver a caminar. Esa fundación hoy en día ha hecho posible que personas cuadraplégicas vuelvan a caminar.
que personas cuadraplégicas vuelvan a tener función en sus brazos. Él falleció 10 años después de su accidente, pero esos 10 años los vivió a plenitud. Pero volvemos a lo mismo. No fueron los millones que hizo como actor, porque hizo hasta Superman 5, creo yo, ya perdí la cuenta de cuántas Superman hizo. Lo único que encontró valor es descubrir que una persona que marca la vida de otros es alguien común que le da valor a lo que tiene valor. Otro ser humano que comparte, que convive, que se vuelve el padre que los hijos necesitan, el esposo o la esposa que los hijos necesitan, o la madre, que tú te vuelves el compañero que la persona necesita, el amigo que la persona necesita. Tu corazón se enriquece. Aquí habemos de todo tipo de personas, pero todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos esta capacidad de poder perseverar, poder permanecer. En el caso de este hombre, él murió antes de ver su sueño hecho realidad, pero sus 2 hijos y su esposa quedaron tan impactados que continuaron con la fundación, y ese sueño se ha hecho realidad para muchas personas. Ahora yo me pregunto, ¿qué sueños tendrá Dios depositados en cada uno de nosotros? ¿Necesitamos caernos de un caballo para entender? ¿O podemos decidir, Señor, aquí estoy, muéstrame mi identidad, y en mi identidad descubriré todo lo que has depositado en mí para hacer la diferencia aquí en la tierra? Perdón, pero ando con mi garganta cerrada, pero no iba a dejar de predicar hoy para poder hacer aquí en la tierra personas que marcan la vida de otros, no para que caminen solamente, escúcheme, no para que tengan brazos que puedan tener movilidad, no, para que tengan una vida eterna, para que tú cambies su destino eterno. Cambias el destino eterno de una persona y cambias el destino de 1000 generaciones. Tienes el poder, tienes la capacidad, tienes al Dios vivo que tiene todo para darte y empoderarte y levantarte, para que esos sueños y esos propósitos de Dios muestren las virtudes de Dios a un mundo que lo necesita. Para terminar, ya saben que yo uso el púlpito abajo, ¿no? Me gusta estar cerca de la gente y de repente aquí pues ya no puedo saltar como antes, ¿verdad? Los años se van acumulando. Estaba craneando, cranear es como pensar cómo me salto, ¿verdad? Para bajarme hace un rato. Pero Delia, mientras estábamos en la adoración, empezó a sentir muy fuerte de parte de Dios: el púlpito hay que subirlo. Y esta parte la agrego yo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes van a estar tan saturados de su presencia que esta casa no va a lograr albergar a todo el mundo y se van a llenar todos los asientos posibles. Entonces lo que ella recibió es: haz un acto profético de subir el púlpito, porque en el 2025 ambos niveles estarán llenos. Amén. Así que, amados, vayamos hacia adelante. No sé cómo estés terminando tu año, pero sé que tu año ha sido bendecido por Dios y sé que sus promesas se cumplirán. Y sé que su gloria ya se manifestó y que cosas sobrenaturales están sucediendo, y que este 2025 será un año, escuche, fructífero. Será un año fructífero.
fructífero, fructífero. Amén. Para tu vida personal, para tu vida familiar, para tus negocios, para tus emprendimientos, para tus sueños, será un año fructífero. Así que, amados, vayamos con todo al 2025. Y este 31 de diciembre, ya que no vamos a estar congregados acá, ahí con tu familia, con quien tú estés, toma un tiempo para dar gracias a Dios. Si las personas con las que vas a convivir no conocen de Dios, créeme, tendrán cosas por qué agradecer. Hay cosas buenas que han vivido y tú terminas diciendo: yo doy gracias a Dios por todo lo que ustedes han contado y por lo mío. Y tomemos esta promesa de año fructífero para el 2025. Amén. Amén. Si gustan, nos ponemos de pie.